El rey de los mentirosos. En un reino no muy lejano, se celebraba cada año un concurso peculiar. La competencia tenía como objetivo encontrar a la persona que pudiera contar la historia más increíble y absurda sin que nadie pudiera desmentirla. El ganador era coronado como el rey de los mentirosos, y durante un año, gozaba de ciertos privilegios en la corte. Durante años los participantes solían ser los mismos, juglares, cuentistas y aventureros que habían recorrido el mundo y tenían un sinfín de historias para compartir. Pero este año un joven desconocido, de apariencia común, decidió inscribirse. Todos se preguntaban qué historia podría tener alguien tan ordinario para contar. La competencia comenzó y las historias fluían una tras otra: dragones que cantaban ópera, ciudades flotantes, desiertos hechos de azúcar. Pero cuando llegó el turno del joven, el salón quedó en silencio expectante. Con voz tranquila y serena, el joven comenzó a relatar: en una tierra muy distante, había un árbol que daba frutos solo una vez cada 100 años. Estos frutos tenían la capacidad de otorgar un deseo a quien los comiera. Pero había un problema: cada vez que alguien comía uno de esos frutos, olvidaba quién era y todo lo que había vivido. El auditorio escuchaba atentamente, sumergiéndose en la historia del joven. Prosiguió contando sobre cómo él había viajado a esa tierra, enfrentado peligros y desafíos, y finalmente había probado uno de esos frutos. Al hacerlo, había olvidado su identidad y toda su vida anterior. Conmovidos por su relato, los jueces lo coronaron inmediatamente como el rey de los mentirosos. Durante la celebración, una anciana del público se acercó al joven y, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Hijo mío, he venido cada año a este concurso esperando encontrarte. Eres mi hijo perdido, y ahora sé que lo que contaste es cierto». El joven la miró con sorpresa y confusión, intentando recordar. Luego una chispa de reconocimiento iluminó sus ojos. Se abrazaron fuertemente mientras el auditorio aplaudía conmovido. Aunque todos creían que la historia del joven había sido una mentira ingeniosa para ganar el concurso, resultó ser la más verdadera de todas. Y así, sin pretenderlo, el rey de los mentirosos se convirtió en el rey de las verdades más inesperadas. Cuando el sol quema. Desde tiempos inmemorables, en un pequeño pueblo cerca de las montañas, se decía que durante el verano, el sol no solo calentaba, sino que quemaba. No era una simple frase para describir el calor intenso, sino una advertencia real para los habitantes. Todo comenzó cuando varios niños regresaron a sus hogares con marcas en la piel después de jugar al aire libre. Estas marcas eran similares a quemaduras, pero no se debían al sol común. En cuestión de días, se corrió el rumor de que algo extraño sucedía durante las horas pico de calor. Las personas mayores comenzaron a recordar antiguas historias contadas por sus abuelos. Hablaban de un fenómeno similar que había ocurrido hace décadas, y había dejado a muchos con cicatrices permanentes. Decidieron tomar medidas. Durante las horas más calurosas, nadie debía salir al exterior. A pesar de las advertencias, había quienes no creían en tales cuentos y desafiaban la prohibición. Pero todos, sin excepción, regresaban con quemaduras. Pronto el miedo se apoderó del pueblo. Luna, una joven curiosa y valiente, decidió investigar el fenómeno. No estaba dispuesta a aceptar que algo tan común como el sol pudiera convertirse en su enemigo. Con un sombrero grande y una capa protectora,
salió durante el mediodía, el momento más peligroso según las advertencias. Mientras caminaba, sintió un calor distinto al habitual. Era como si el sol realmente quisiera alcanzarla. Pero Luna no se rindió y siguió su camino hacia un viejo observatorio abandonado en las afueras del pueblo. Dentro del observatorio encontró un antiguo telescopio y decidió observar el sol. A través del lente notó algo inusual, un pequeño punto oscuro moviéndose lentamente. Era un eclipse solar no pronosticado. Recordó las historias sobre los antiguos habitantes del pueblo que adoraban al sol y realizaban ceremonias durante los eclipses. Estas ceremonias, según las leyendas, protegían al pueblo de los efectos dañinos del sol durante estos eventos. Luna comprendió que el eclipse estaba causando las quemaduras. Sin perder tiempo, corrió de regreso al pueblo y reunió a todos los habitantes. Juntos, reprodujeron la antigua ceremonia que sus antepasados habían realizado. A medida que el eclipse avanzaba, el intenso calor comenzó a disminuir. Al finalizar la ceremonia, el eclipse había pasado y el sol volvía a ser el de siempre. El pueblo entero agradeció a Luna por su valentía y determinación. A partir de ese día, las historias y tradiciones del pasado cobraron un nuevo significado y se transmitieron con más fervor a las nuevas generaciones. El verano volvió a ser una época de alegría y diversión. Y aunque el sol seguía calentando, ya no quemaba como antes. Luna había demostrado que a veces, las respuestas a los problemas más complejos se encuentran en las tradiciones más antiguas. El último suspiro del alba. El aire estaba cargado de ese olor a tierra mojada que solo traen las primeras lluvias de marzo. En el horizonte los primeros rayos del amanecer se mezclaban con la oscuridad de la noche que se resistía a partir. Una silueta se destacaba contra el cielo naranja, Valeria, en lo alto de la colina, esperando el último suspiro del alba. Desde pequeña, Valeria había sentido una conexión especial con el amanecer. Sentía que esos momentos entre el día y la noche eran como un puente entre dos mundos, y que si se concentraba lo suficiente, podría escuchar los secretos que el universo murmuraba en ese preciso instante. Aquella mañana era especial. No solo era su cumpleaños, sino que había soñado con un mensaje que necesitaba descifrar. En su sueño una voz etérea le decía: busca el último suspiro del alba, allí encontrarás la respuesta. Llevaba consigo una pequeña libreta y un lápiz. Estaba decidida a plasmar cualquier señal o mensaje que el amanecer le diera. Cerró los ojos, dejando que los primeros rayos de sol acariciaran su rostro. Poco a poco comenzó a escuchar un susurro casi imperceptible, que parecía venir del mismo sol. Valeria, comenzó la voz, tan ligera y etérea como en su sueño. El equilibrio entre la luz y la oscuridad es frágil. Pero tú, con tu pasión y tu energía, tienes el poder de mantenerlo. No busques fuera lo que ya llevas dentro. El último suspiro del alba eres tú. Sorprendida, abrió los ojos. Frente a ella un campo de flores había florecido, pintando la colina de colores vibrantes. Cada flor parecía brillar con luz propia, y Valeria entendió que el mensaje no se refería a un objeto o un lugar, sino a la esencia misma de su ser. Tomó su libreta y comenzó a escribir, dejando que las palabras fluyeran desde su corazón. No eran solo palabras, eran emociones, recuerdos y esperanzas.
Cuando terminó se dio cuenta de que había escrito un poema, un canto al amanecer y a la conexión que sentía con él. Se levantó y comenzó a descender la colina, sintiéndose más conectada con el mundo que nunca. Las palabras del amanecer resonaban en su mente: el último suspiro del alba eres tú. Y Valeria, con una sonrisa en los labios, estaba lista para enfrentar un nuevo día, llevando consigo el poder del amanecer y la promesa de un futuro brillante.